Bueno, vamos a, como veis, a tratar un tema que es bastante controvertido, importante. Luego voy a poner incluso gráficos para que veáis la evolución de lo que sería el concepto de presión fiscal. Si yo os pregunto qué es la presión fiscal, pues algunos, bueno, tenéis una idea de lo que puede significar, la gente dice que estamos muy apretados, es que la presión fiscal, pero muchas veces no se sabe lo que es la presión fiscal, ¿no? La presión fiscal en el fondo es una fórmula que todo este concepto de apretados que la gente dice, que si vivimos con muchos impuestos, que si vivimos con poco poder, digamos, de maniobra, porque tenemos que pagar mucho, por supuesto, de presión fiscal tiene un cociente en el numerador está la suma de los impuestos más cotizaciones sociales pagadas en un país, que paga un país dividido ¿de qué? ¿De qué os parece que va dividido? ¿De? No, la población no, del PIB. Vale, muy bien. Entonces, esto quiere decir que cuando se dice que la presión fiscal es muy alta, si tenemos una presión fiscal alta, evidentemente puede ser por dos cosas, ¿vale? O que la presión fiscal crece. Si decimos que la presión fiscal crece, que ya el concepto que os voy a enseñar luego de la evolución que está pasando mucho en España, puede ser por dos cosas. Como cualquier fracción, ¿vale? Este es el porcentaje, ¿no? Como cualquier fracción, si algo aumenta, puede ser porque aumenta el numerador. Si aumenta el numerador, sería que aumenta la carga impositiva o porque disminuye el denominador, disminuye el denominador, por lo que es lo mismo que puede haber caídas de PIB. Entonces lo importante no es solo saber si pagamos mucho o pagamos poco, o que si la carga de presión fiscal es muy alta y es muy baja, sino hay que ir más allá, ¿no? Hay que saber en qué se gasta esos impuestos recaudados, o para qué sirve esa presión fiscal. Por ejemplo, los países nórdicos tienen una presión fiscal bastante, sobre todo antes, bastante más alta que la nuestra, pero tenían unos servicios y una, digamos, repercusión o un retorno mucho más notorio que lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces lo importante es eso, ¿no? Que no solo que la presión fiscal sea alta o baja, sino por qué aumenta o disminuye, porque bueno, puede ser que los impuestos se mantengan, pero lo que está disminuyendo y el Producto Interior Bruto, que desgraciadamente estamos en febrero de 2023, pues a nadie se le escapa que tuvimos 2 años de pandemia en los que cayó mucho el Producto Interior Bruto y que desgraciadamente con esta guerra o esta invasión de Rusia sobre Ucrania, implica que, bueno, pues la economía global no crezca y que se restrinja la posibilidad de crecer, ¿no? Entonces, voy a poneros unos gráficos para que veáis cómo va la presión fiscal directamente en gráficos, cómo fue la evolución. ¿Puedo bajar la pantalla? ¿Me estáis estudiando? Vale, entonces, vamos a ver la evolución de la presión fiscal en Europa en 2018 y 2019. Si os fijáis, bueno, pues estaba en una medida de 41,1 y en la eurozona, son 90 euros para el 2006, y veis aquí los datos, ¿no? Aquí sería la media de la eurozona
Y, bueno, pues si buscamos España, veis que estaba bastante por debajo del 35,4, ¿no? Pero, si vamos a datos actuales, mirad lo que se pretende o lo que se supone que va a pasar en la presión fiscal de España. 43,5% del PIB. Entonces estamos en esta situación. Oye que aumenten los impuestos, carga impositiva, oye que se retrae mucho el PIB. Sí que es verdad que el PIB español disminuyó respecto, o no creció tanto, pero con datos, además viendo distintos medios, bueno, pues, habla de que el incremento de los impuestos, sobre todo a las empresas, ¿no? Que bien como se analiza, bueno, pues la carga fiscal puede estar soportada por las personas, ¿veis? Alcanza los máximos históricos según el Instituto de Estudios Económicos y, bueno, pues en los últimos años disparóse, ¿no? Y aquí, como veis, bueno, pues aparece la procedencia de los impuestos que voy a digamos que dibujamos ahora, a explicaros o a poneros qué tipos de impuestos y cuáles son los más relevantes que antes, ¿no? Entonces, los impuestos, los más, o las cotizaciones, o los numeradores, ahora podemos hablar del IRPF, que fue el que vimos el otro día nosotros, que básicamente son por las personas físicas. Luego tenemos el IVA, que es el que pagamos nosotros, ¿vale? ¿Qué otro impuesto hay? Que también es directo, pues el impuesto de sociedades, que ya es un beneficio. Hay otro tipo de impuestos, bueno, por ahí mucho más variados. Y luego tenemos las tasas de las cotizaciones a cobrar sociales, que aquí paga tanto las personas, los trabajadores, los que cubren, como las empresas, ¿no? Entonces, lo que parece, estos son datos que son basados en estudios y la economía hay que siempre analizarla y dar datos pues, relevantes, parece ser que este incremento de ¿cuánto era? Lo que se prevé para el 2000 del 43,5%, llegar al 43 de un estábamos en el 19 en un 34,5, esto sería 2023, era 34,5 en 2019 detrás de IVA. Sí. No. Vale, esto es 2019. Impuesto de sociedades, impuesto de beneficios. Este es el impuesto de sociedades y impuesto sobre beneficios y cotizaciones sociales. Entonces, este incremento, que daos cuenta que son casi 10 puntos en 2 años, pues nunca hay espurio, nunca hay, digamos, neutro, ¿no? Hay que saber, pues, si lo soportan las personas individuales o lo soportan las empresas. ¿No? Parece ser que no están soportando las empresas. Entonces, aparte, daos cuenta que el PIB no creció, incluso se redujo, ¿no? También hay que decirlo, que este incremento de lo que es la presión fiscal se debe a que el denominador se reduce, ¿vale? No solo que la presión, digamos que la carga fiscal, no la presión yendo, sino que la carga fiscal, la carga positiva, haya aumentado, sino que también se redujo el PIB. Y acordaros que el PIB, vamos a hacer un corte y pega. Acordaros que el PIB era la suma de el consumo más la inversión más el gasto más el saldo de exportación. Esto suponemos una variable que se llama exógeno, ¿no? Que depende, bueno, pues digamos, de las operaciones con el exterior. Entonces, lo que nos afecta a nosotros más directamente y el consumo, la inversión y el gasto. En la inversión, acordaros que proviene del ahorro. Básicamente de ahorros con bienes domésticas, que son los que ceden el dinero, digamos, a las empresas para que piensen, ¿no? ¿Qué está pasando con la renta de las familias? Pues está disminuyendo. Si esto disminuye y esto disminuye,
Por mucho que crezca el gasto público, que sí es verdad que está creciendo, pues evidentemente el PIB va a tender a la baja. Entonces, si el PIB disminuye respecto a una variable que pueda estar más o menos increciendo, el dato de la presión fiscal va a crecer mucho más, ¿no? Luego, cuando se analicen los datos desde el punto de vista de la economía, hay que dar visiones más globales, ¿no? Y es verdad que las empresas están soportando una carga positiva muy grande, pero hay que darse cuenta que la situación de los productos, el Producto Interior Bruto de España y de la economía, digamos, europea en su conjunto y de la economía mundial, pues está reduciéndose o no está creciendo lo que debería crecer. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Resultó extraño, raro, innovador, espectacular, maravilloso, ¿no? Pues esto es economía, ¿vale?